Buenos días. Entonces seguimos con el Chaitanya Charitamrita. Antes cantaré unos versos del Jaya Radha Krishna Giti de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Jaya Radha Syama Sundar Radha Syama Sundar Radhe Syamanander Pranadana He Jaya Radha Bhakata Vihari Radhe Bhakata Vihari Radhe Haridaser Prana Dana He Jaya Radha Canta Radhe Bagrasware Prana Dana He Jaya Godavari Giridhari Radhe Saraswati Prana Dana He Jaya Radha Semasundar Radhe Prabhupada Prana Dana He. Todas las glorias a Radha y Syamasundar, los tesoros del corazón de Syamananda Goswami. Todas las glorias a Radha y Bankavihari, los tesoros del corazón de Haridas Swami. Todas las glorias a Radha Kanta Krishna, el amado de Radha, el tesoro del corazón de Bakraswara Pandit. Todas las glorias a Gandharvika y Giridhari, los tesoros del corazón de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. La deidad de Radha Syamasundar del templo Krishna Balaram de Vrindavan, instalada en 1975 por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, se han vuelto a una de las deidades más visitadas de Dham. A ellas también las glorificamos. Todas las glorias a Radha y Syamasundar, los tesoros del corazón de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 2. Sí, Chaitanya, la suprema personalidad de Dios. Chaitinera ansi para Narayanam. Tehan tomara vilasa tumimula Narayanam. El origen de estos tres aspectos es el Narayan del cielo espiritual. Él es tu expansión Vilas. Por lo tanto, tú eres el Narayan original. Atava Brahma Bhaki Paravyatma Narayanam Tehon Krishnera Vilasahi Tatua Vivaranam. Por tanto, según la autoridad de Brahma, Narayan, que es la deidad regente en el mundo trascendental, no es sino el aspecto Vilasa de Krishna. Así queda esto probado de manera concluyente. Ei lokata tvan loksanan bhagavata saran parivasan rupe ihara sarvatra dikara. La verdad contenida en estos slokas, versos 30, es la esencia del Srimad Bhagavatam. Esta conclusión, mediante sinónimos, se puede aplicar en todas partes. Brahma Atma Bhagavan Krishnera Viharam Artha Na Yani Murka Artha Kare Ara. Sin saber que Brahma, Paramatma y Bhagavan son todos ellos aspectos de Krishna, eruditos insensatos especulan de diversas maneras. Avatari Narayan, Krishna Avatar, Tehan Chaturbhujan Itan Manusya Akaran. Puesto que Narayan tiene 4 manos, mientras que Krishna parece un hombre, dicen que Narayan es el Dios original y que Krishna no es más que una expansión.
Significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Algunos eruditos sostienen que como Narayan tiene 4 manos y si Krishna tiene 2, Narayan es la personalidad original y Krishna es su encarnación. Estos eruditos sin inteligencia no comprenden los rasgos del absoluto. Eimate nana rupa kare parva paksam tahare nirjiti bhagavata padyam daksam. De esta manera, sus rasgos toman varias formas, pero la poesía del Bhagavatam las revela a todas diestramente. Vadanti tantua vidanta tuanja jananga dvayam Brahmati paramamati mameti Bhagavan iti savyate. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta dicen que es un conocimiento no dual que se llama Brahman impersonal, Paramatma localizado y la personalidad de Dios Bhagavan. Este verso pertenece al Srimad Bhagavatam 1.2.11. Sunavai es loka karahan nicharan ekam mukantuan tinan taran prachara. Mis queridos hermanos, dignos de escuchar las explicaciones de este verso y considerar de su significado. La entidad original única se conoce en sus 3 aspectos diferentes. Abhyanyana tattva basta Krishna swapa Brahma atavava tiene tara rupa. El Señor Krishna es la verdad absoluta, única e indivisa, la realidad máxima. Él se manifiesta en 3 aspectos como Brahman, Paramatma y Bhagavan. En el verso del Srimad Bhagavatam antes mencionado, el 1, 2, 11, la palabra principal, Bhagavan, indica la personalidad de Dios. Y Brahman y Paramatma son aspectos concomitantes derivados de la personalidad absoluta. Del mismo modo que un gobierno y sus miembros son derivaciones del jefe ejecutivo supremo. Dicho de otra manera, la verdad principal se manifiesta en 3 fases diferentes. La verdad absoluta, la personalidad de Dios y Krishna, Bhagavan, se conoce también como Brahman y Paramatma, aunque todos estos aspectos son idénticos. Lokera artetumi hala nirvachana ara ekasuna bhagavatare vachana. El significado de este verso ha interrumpido tu discusión. Ahora escucha otro verso del Srimad Bhagavatam. Ete chansa kalam pusan Krishna tu Bhagavan swayam indari vikulan lokam mridayanti yuge yuge. Todas estas encarnaciones de Dios son bien porciones plenarias o bien parte de las porciones plenarias del Purusha Avatar. Pero Krishna es la suprema personalidad de Dios mismo. En todas las eras, Él protege al mundo por medio de sus diferentes aspectos cuando éste se ve perturbado por los enemigos de Indra. Significado por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esta declaración del Srimad Bhagavatam 1.3.28 niega de manera clara el concepto de que Krishna sea un avatar de Vishnu o de Narayana. El Señor Krishna, Sri Krishna Bhagavan, es la personalidad original, la causa suprema de todas las causas. Este verso dice claramente que encarnaciones de la personalidad de Dios, Sri Ram, Nrsimha y Varaha,
pertenecen sin duda alguna al grupo de Vishnu, pero todos son o bien porciones plenarias o bien porciones plenarias de la personalidad original del Señor Sri Krishna. Sava Avatare Karina Samyaloksana Taremadian Krishna Shadreya Karila Ganana. El Bhagavatam explica las peculiaridades y hazañas de todas las encarnaciones y cuenta así Krishna entre ellas. Tabe Sutta Gosani Manepaya Vadavaya Yariye Lakshataha Karila Nichaya. Esto preocupó muchísimo a Sutta Goswami. En consecuencia, distinguió a cada encarnación por sus peculiaridades específicas. Avatara Sava Purusera Kala Ansa Sayam Bhagavan Krishna Sarva Avatasa. Todas las encarnaciones de Dios son porciones plenarias o partes de las porciones plenarias del Purusha Avatar. Pero el Señor original es Sri Krishna. Él es la suprema personalidad de Dios, el manantial de todas las encarnaciones. Purva Paksa Kahe Tomara Vareta Vya Yamnam Paravyabna Narayanan Sayam Bhagavan. Un oponente podrá decir: esta es vuestra interpretación, pero en realidad el Señor Supremo es Narayana, que está en el reino trascendental. Tenan así Krishna Rupe Karena Avatara Eyartas lo que de que ki hará Vishara. El Narayana se encarna como el Señor Krishna. Este es el significado del verso como yo lo veo. No es necesario considerarlo más. Tarekahe Kene Karan Kutarka Numana Satra Virutartam Kavuna Haya Pramana. Podríamos contestar a nuestros descaminados interlocutores: ¿por qué propones semejante lógica falaz? Una interpretación nunca se acepta como evidencia si se opone a los principios de las Escrituras. Anuvadam Anutuan Tunan Vijayan Udiran Nahiyeladat Padam Kinchi Kutrasi Pratistitati. No se debe enunciar un predicado antes del sujeto, porque de esta forma no puede mantenerse sin el apoyo apropiado. Esta regla retórica aparece en el canto 13 del Ekadasi Tattva, en relación con el uso metafórico de la palabra. Un objeto desconocido no debe colocarse antes del sujeto conocido, porque el objeto no tiene sentido si primero no se enuncia el sujeto. Anuvadamna kahi yagna kahi vidaye age anuvadam kahi pacham vidaya. Si no enunció un sujeto, no enuncio un predicado. Antes digo el primero y después el último. Vidaya kahiyen tareyan vastu jnana ta anuvadan kahitare jay hayagata. El predicado de una frase es lo que desconoce el lector.
mientras que el sujeto es lo que él conoce. Vashekahi, Hei Vipra Paramam Pandita, Vipra Anuvadan Ihayam Videya Pandityam. Por ejemplo, podemos decir, este Vipra es un hombre muy culto. En esta frase, Vipra es el sujeto y el predicado es su erudición. Vipratvam viyantatam padintya ayanta attaebe viprahan pandilla panchatam. El hecho de que el hombre es un vipra es conocido, pero su erudición no lo es. Por lo tanto, la persona se identifica primero y su erudición después. Tacheni hangavatara sanjala yatan karangavatara ei vastu avillanta. Del mismo modo, todas estas encarnaciones se conocían, pero no se conocía de quién son esas encarnaciones. Etedas sadevatare age anuvada Uruseranga sapase videya sambada. Primero, la palabra ete, estás, establece el sujeto, las encarnaciones. Después, porciones plenarias de los Purusharavatar, sigo como predicado. Dice Krishna avatare vitare vai yatan tayara visesa yanasei avillatan. Del mismo modo, la primera vez que se contó a Krishna entre las encarnaciones aún no se tenía un conocimiento específico de él. Atava Krishna sandahade anuvada sayam bhagavata piche vidyaye sambada. Por tanto, primero aparece la palabra Krishna como sujetos seguida del predicado, que él le describe como la personalidad original. Krishnera Sayam Bhagavatam Ihan Hayan Sayam Bhagavanera Krishna Twanhai Vadyam. Esto prueba que si Krishna es la personalidad de Dios original, la personalidad de Dios original es, por tanto, necesariamente Krishna. Krishna yadi ansa aita ansi narayana tabe viparita haita suteram vachanam. Si Krishna hubiera sido la porción plenaria de Narayana, el Señor primogénito, la afirmación de Sutta Goswami hubiese sido a la inversa. Narayanan Asiyen Swayam Bhagavan Tehansi Krishna Ashankarita Vyajanam. Así pues, hubiese dicho, Narayan, el origen de las encarnaciones, es la personalidad de Dios original. Él ha aparecido en la forma de Sri Krishna. Brahma Pramada Vipraliksha Karanapatavam Asaviyan Vayan Deha Dosha e Sava. Los errores, las ilusiones, el engaño y la percepción defectuosa no se encuentran en las palabras de los sabios autorizados. En el significado de Srila Prabhupada, en el Srimad Bhagavatam, hay una relación de los avatar, las expansiones plenarias del Purusha, y el Señor Krishna figura entre ellas. Pero el Bhagavatam explica más tarde la posición específica del Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios
puesto que el Señor Krishna es la personalidad original. Los razonamientos y los argumentos prueban que su posición es siempre suprema. Si Krishna hubiese sido una expansión plenaria de Narayana, el verso original se hubiera compuesto de manera diferente. En efecto, el orden hubiese sido inverso, pero no puede haber errores, ilusión, engaño, ni percepción imperfecta en las palabras de los sabios liberados. Por tanto, no hay error en la afirmación de que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Todas las declaraciones en sánscrito del Srimad Bhagavatam son sonidos trascendentales. Srila Vyasa reveló estas declaraciones después de una comprensión perfecta y por lo tanto son perfectas, porque sabios liberados como Vyasa nunca cometen errores en sus disposiciones retóricas. A menos que se acepte este hecho, es inútil tratar de obtener ayuda de las escrituras reveladas. Brahma se refiere al falso conocimiento o los errores como aceptar que una cuerda es una serpiente o que una concha de ostra es oro. Pramada indica la falta de atención o un concepto erróneo de la realidad, y Vipralixa es la propensión al engaño. Karanapatava significa la imperfección de los sentidos materiales. Hay muchos ejemplos de estas imperfecciones. Los ojos no pueden ver lo que está muy lejos y es muy pequeño. Ni siquiera puede verse los propios párpados, que es lo que está más cerca de los ojos. Y si se padece una enfermedad como la ictericia, todo se ve amarillo. Tampoco los oídos pueden percibir sonidos distantes. Puesto que la personalidad de Dios y sus versiones plenarias y devotos que han alcanzado la comprensión perfecta de Dios son trascendentales, estas deficiencias no podrán desorientarles. Virudartan kahatumi kahi kararosa tamarartat avitin vidyayasada dosa. Dices algo contradictorio y te enfadas si te lo señalan. Tu frase tiene el defecto de un predicado mal colocado. Se trata de una construcción poco pensada. Yara Bhagavatam, Haita Vyara Bhagavatam, Sayam Bhagavatam, Sadera Tare Sata. Solo la personalidad de Dios, el origen de todas las demás divinidades, es adecuada para referirse a él como Swayam Bhagavan, el Señor primogenial. Tapahate bache bahi dipera hualanam mulakan dipa dahan kariye ganana. Cuando de una vela se encienden otras muchas, yo considero que la primera es la original. Significado. El verso 46 del capítulo 5 del Brahma Samhita dice que el Vishnu Tattva, el principio de la absoluta personalidad de Dios, es como un candil, porque las expansiones iguales a su origen en todo aspecto. Un candil
encendido puede encender innumerables candiles, y aunque no le será inferior el candil de donde fueron encendidos los demás, debe considerarse el original. De igual modo, la personalidad de Dios y Krishna se expande en las formas plenarias de Vishnu Tattva, y aunque todas ellas son igualmente poderosas, la original y poderosa personalidad de Dios se considera la fuente. Esta analogía explica también la aparición de encarnaciones cualitativas como el señor Shiva y el señor Brahma. Según Srila Jiva Goswami, Sambhutu Tamodistana Tvam Kayaladmaya Sukmadiya Sikastavyam Na Tatan Sayam. El Sambhu Tattva, el principio del señor Shiva, es como un quinque cubierto de hollín, puesto que está encargado de la modalidad de la ignorancia. La iluminación de ese quinque es muy débil. Por tanto, no se puede comparar el poder del señor Shiva con el poder del señor Vishnu. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.